Ya está hecho, podemos decir bienvenido al nuevo portero. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Tras encontrar un portero interino, el Barcelona anuncia el futuro portero del equipo. Comenzamos nuestra conversación con este paso sorprendente. El club español Barcelona está atravesando grandes dificultades en la posición de portero esta temporada tras la lesión de su capitán y estrella Marc-André ter Stegen. Esta lesión es considerada un gran desafío para el equipo que busca alcanzar éxitos en competencias locales y continentales. Además de la urgente necesidad de un portero, la dirección del Barcelona también ha empezado a pensar en el futuro de la posición de portero, especialmente ahora que ter Stegen se acerca a su 33º año. Aquí hay que buscar un recambio de calidad que pueda llenar el vacío que dejará ter Stegen cuando se retire o cuando su nivel baje por edad o lesiones. Uno de los nombres que ha surgido en escena es el de Diego Costa, portero del club portugués Porto. Costa, de 25 años, tiene excelentes habilidades técnicas, rápidos reflejos y fuerza en el juego aéreo, lo que lo convierte en una opción ideal para ser el portero número 1 del Barcelona a largo plazo. Según los informes, el Barcelona ha mostrado interés en Costa desde 2022, cuando lo ofrecieron al club por 15 millones de euros. Sin embargo, el trato no se cerró en ese momento. Pero con el nombramiento del nuevo director deportivo Deco, el Barcelona parece estar reconsiderando esta opción, ya que reevalúa al jugador que considera una de las prioridades del club para el futuro. Costa es visto como un portero que puede soportar la presión de jugar en grandes clubes y que tiene el talento necesario para competir en la Liga de Campeones. También se distingue por su capacidad para distribuir el balón, lo que está en línea con el estilo de juego del Barcelona, que se basa en la posesión y los pases precisos. A pesar del deseo del Barcelona de incluir a Costa, la situación financiera del club puede afectar esta operación. Su valor de mercado actual se estima en 45 millones de euros, una cantidad que puede resultar difícil de pagar para el club dadas las presiones económicas que atraviesa. Es probable que el acuerdo se considere más factible en el verano del próximo año, cuando el club podrá evaluar mejor sus opciones financieras. Además, Costa tiene contrato con el Porto hasta 2027, por lo que el club portugués no facilitaría el traspaso, pero necesitaría una oferta atractiva para liberarlo. Por tanto, el Barcelona debe desarrollar estrategias claras en cuanto a las negociaciones y asegurar la continuidad de la búsqueda de un portero con talento que pueda formar parte del proyecto deportivo del club. Al final, el FC Barcelona se enfrenta a grandes retos en la posición de portero, especialmente tras la lesión de ter Stegen. La búsqueda de un portero a largo plazo sigue siendo una necesidad urgente. Diego Costa sigue siendo una excelente opción, pero las circunstancias financieras y los vínculos actuales con el Porto podrían retrasar su fichaje. Será esencial que el departamento deportivo del Barcelona tome medidas prudentes y deliberadas para garantizar la estabilidad del equipo para el futuro y para asegurar que la posición de portero se fortalezca con una alternativa fuerte y confiable. Polémico crack. Su contrato será renovado hasta 2029. La cuestión de la renovación del contrato del jugador holandés Frenkie de Jong se considera una de las cuestiones más complejas e importantes del club español Barcelona. Desde que llegó al Ajax de Ámsterdam en 2019, de Jong se ha convertido en uno de los principales pilares de la plantilla del club catalán. Sin embargo, las cuestiones relativas a la renovación de su contrato plantean varias complicaciones, sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el club. Barcelona sufre una profunda crisis financiera que ha afectado su capacidad para retener a sus estrellas y presentar ofertas competitivas. Después de que el club saliera de una importante crisis de deuda, la dirección se vio obligada a tomar decisiones difíciles en materia de salarios y contratos. Esta situación obliga al club a reestructurar los salarios en proporción a su presupuesto, lo que hace que la renovación de los contratos de jugadores ilustres como de Jong sea crucial pero difícil de implementar. A pesar de los desafíos, algunos informes indican que las negociaciones podrían avanzar en una dirección positiva. La administración del Barcelona ha expresado su deseo de extender el contrato de Jong hasta 2029. Si se llega a un acuerdo, esta renovación constituirá un fuerte mensaje del Barcelona sobre su compromiso de invertir en jugadores distinguidos incluso en tiempos difíciles.
pero surgen dudas sobre si el salario se ajustará en el nuevo acuerdo. De Jong gana actualmente un salario total de 37,5 millones de euros por temporada, una suma importante en las circunstancias actuales. La gerencia podría buscar reestructurar este salario para que esté más en línea con la estructura salarial del club. Si las cosas van bien y se renueva el contrato de Jong, tendrá un papel central en el equipo que dirige el técnico Hansi Flick. Flick es conocido por su estilo táctico que permite a los jugadores rendir al máximo. El sistema de doble pivote de Flick es ideal para las habilidades de Jong, dándole libertad para moverse y jugar. Se espera que De Jong rinda a un alto nivel si se activa este estilo de juego, que reforzará la fortaleza del Barcelona en el mediocampo. En una temporada difícil, la presencia de un jugador como De Jong puede tener un gran impacto en el rendimiento general del equipo. Si las negociaciones tienen éxito, la renovación del contrato de Jong tendrá un impacto positivo, no solo en el rendimiento individual del jugador, sino también en la dinámica del equipo en su conjunto. Determinarán en las próximas semanas, pero las esperanzas siguen puestas en la permanencia de esta estrella holandesa en las filas del club catalán. Un joven delantero que nadie esperaba estaría junto a Yamal. El FC Barcelona está atravesando un periodo apasionante de transformaciones y cambios, mientras el club busca restaurar sus glorias fortaleciendo sus filas con jugadores distinguidos. Ante la notable brillantez del delantero polaco Robert Lewandowski, el nombre del joven Lamine Yamal destaca como uno de los elementos destacados del equipo, ya que el club busca explotar su talento y lograr un equilibrio entre experiencia y juventud. Sin embargo, el Barcelona no parece tener prisa por confirmar la llegada de un nuevo delantero, reflejo de la difícil situación económica del club. Lamine Yamal es uno de los jugadores más interesantes del Barcelona. Ha demostrado su capacidad para brillar en los grandes partidos, lo que le convierte en un atractivo para el club y las marcas. Pero el club sabe que apoyarlo como joven talento requiere incorporar jugadores que puedan trabajar con él como un equipo integrado. El presidente del club, Joan Laporta, busca reforzar la plantilla con nuevos talentos, entre ellos el delantero colombiano John Durán, considerado el nuevo Luis Suárez. Durán tiene una increíble capacidad goleadora, anotando en casi todos los partidos, lo que lo convierte en una opción ideal para reforzar el ataque catalán. John Durán, el delantero del Aston Villa, es considerado uno de los talentos más destacados de la Premier League inglesa. Gracias a sus actuaciones excepcionales, ahora pasa desapercibido como uno de los mejores delanteros jóvenes. Solo tiene 20 años, pero tiene mucha experiencia en comparación con sus compañeros de su misma franja de edad. Marca muchos goles cada temporada, lo que lo convierte en un fuerte candidato para unirse al Barcelona en el próximo periodo. Además, el club debería conservar a Lamine Yamal, que ya está demostrando que puede ser el capitán del equipo en el futuro. Su capacidad para atraer a otros jugadores a Barcelona no se limita solo a su talento, sino también a su personalidad y entusiasmo por el juego. Si el Barcelona puede conseguir un acuerdo para John Durán, podría ser un gran paso hacia la construcción de un equipo fuerte y cohesionado que pueda competir por títulos nacionales e internacionales. Laporta parece estar trabajando duro para lograr este objetivo, y a pesar de los desafíos, el optimismo está en el aire. Lamine Yamal puede ser la estrella del Barcelona en el futuro, pero tener un jugador como John Durán a su lado puede asegurar que la línea de ataque se fortalezca con nuevas capacidades y una visión diferente. Con el tiempo, este dúo podría convertirse en una nueva leyenda en la historia del Barcelona, similar a los dúos anteriores que contribuyeron al éxito del club. La inevitable despedida. En los últimos años, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudita, se ha convertido en una figura central en el mundo del fútbol, especialmente después de su adquisición del Newcastle United. Bin Salman busca construir un equipo fuerte y competitivo, lo que lo ha llevado a centrarse en varios jugadores destacados de los principales clubes europeos, incluido el jugador del Barcelona Andreas Christensen. En los últimos meses ha aumentado la especulación sobre la posibilidad de que algunos jugadores del Barcelona sean relegados al proyecto de Eddie Howe en el Newcastle. Entre los nombres propuestos, Christensen fue el principal héroe, sobre todo después de que el club inglés expresara interés en él en verano. Pero ese periodo no fue propicio para acuerdos, ya que cualquier conversación sobre su salida fue rechazada y el jugador continuó sus planes con el Barcelona. Pero las cosas cambiaron rápidamente, ya que Christensen sufrió una grave lesión que lo mantuvo fuera de competencia y ni siquiera pudo participar en la liga.
A pesar de su ausencia, el Barcelona sigue disfrutando de buenos resultados, lo que hace pensar que el equipo puede prescindir de él por el momento. Joan Laporta y Deco, entrenadores del Barcelona, saben que puede ser el momento de considerar una oferta del Newcastle si llega a una suma atractiva. El contrato de Christensen expira en 2026 y llegó al club gratis, por lo que venderlo supondría una importante plusvalía. Newcastle hizo una oferta inicial de 25 millones de euros, pero fue rápidamente rechazada. El Barcelona pide una cantidad mayor y se espera que el Newcastle, con su gran presupuesto, pueda pagar 35 millones de euros, que es el precio que el club catalán considera adecuado por el jugador danés. Si se llega a un acuerdo, este acuerdo podría ser uno de los traspasos más destacados de la temporada. Aunque Christensen ha subrayado que se siente cómodo y feliz en el Barcelona, no dudará en mudarse si no recibe garantías de continuidad y minutos de juego. Sin promesas de pasar suficiente tiempo en el campo, regresar a la Premier League con Newcastle podría ser una oportunidad tentadora para él, especialmente porque conoce bien la liga por su experiencia previa con el Chelsea. Con todo lo que sucede detrás de escena del fútbol, Andreas Christensen sigue siendo un jugador fundamental en los planes tanto del Barcelona como del Newcastle. La dirección del Barcelona tendrá que tomar decisiones cruciales en las próximas semanas, mientras Bin Salman sigue de cerca la situación, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que se le presente para reforzar su equipo con jugadores distinguidos. En el mundo del fútbol, donde las cosas cambian tan rápidamente, es probable que pronto veamos nuevos giros emocionantes en la carrera de Christensen. Y ahora damos la bienvenida al nuevo portero. Fabrizio Romano se adelanta a los acontecimientos y filtra el nombre del nuevo portero. En una novedad que refleja los retos a los que se enfrenta el FC Barcelona, parece que el club ha dado pasos decisivos para fichar a un portero que compense la ausencia de Marc-André ter Stegen, que sufrió una grave lesión que le mantendrá fuera de acción para el resto de la temporada. Esta decisión llega en un momento delicado, ya que el equipo está sufriendo cierta presión. Ter Stegen es considerado uno de los mejores porteros del mundo y ha jugado un papel crucial en el éxito del Barcelona en los últimos años. Su lesión representa un duro golpe para el equipo, ya que el entrenador Hans-Dieter Flick confía en gran medida en su experiencia y competencia. Ante la ausencia de ter Stegen, el Barcelona tuvo que buscar una alternativa rápida y eficaz que pudiera hacerse cargo de la tarea en este delicado momento. En el último tiempo, el técnico Notó Peña ha sufrido actuaciones erráticas, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre la defensa del equipo. Además, Ander Astralaga, Diego Kochín y Aaron Jakobishvili, graduados de la Academia La Masia, no mostraron la preparación necesaria para asumir la carga de los porteros en estas circunstancias. Tras la jugada del Barcelona, el famoso periodista italiano y experto en fichajes Fabrizio Romano reveló información clave sobre el jugador que podría ocupar el difícil puesto de ter Stegen. Según las informaciones, oficialmente, al final Wojciech Szczesny fichará al Barcelona. El portero polaco ya tiene contrato libre. Szczesny saldrá del retiro para fichar por el Barça y sustituir a ter Stegen por un año. En los próximos días se realizarán pruebas médicas en España. La fuerte relación entre Szczesny y Robert Lewandowski, su compañero en la selección polaca, puede ser uno de los factores que favorezcan la conclusión del acuerdo. Szczesny tiene una amplia experiencia en competiciones europeas y se ha consolidado como uno de los mejores porteros de los últimos años. Según los informes, Szczesny parece tener un gran interés en mudarse a Barcelona. Los informes indican que el jugador está dispuesto a aceptar un contrato que se extenderá hasta el próximo 30 de junio, con un salario estimado en aproximadamente 3 millones de euros, con bonificaciones adicionales. Mientras tanto, Sport ha dado seguimiento a un informe que afirma que Szczesny ha llegado a un acuerdo con el Barcelona y ha revelado que su contrato durará solo hasta el próximo verano y que ganará alrededor de 3 millones de euros, con bonificaciones adicionales. Estas negociaciones llegan en un momento en el que Barcelona necesita urgentemente reforzar sus filas, lo que convierte a Szczesny en una opción ideal. Con el acuerdo se concreta con éxito, Szczesny estará en condiciones de brindar apoyo al equipo en una etapa delicada. Su contrato será de corta duración, pero existe la posibilidad de ampliarlo si se consiguen resultados positivos. Al incorporar a un jugador experimentado como Szczesny a su plantilla, el Barcelona espera estabilizar la defensa y lograr los resultados deseados.